Saludos mis amados hermanos, esperamos que estén muy bien. Continuamos con este maravilloso tiempo de devocional. Acabamos de estudiar la segunda carta de Juan, un maravilloso libro, corto, resumido, pequeño, pero de verdad con mucha enseñanza, muy profunda para practicar el resto de nuestra vida. También vimos anteriormente nuestra carta del libro de los Efesios. Y entonces esta carta hace parte de lo que llamamos las cartas de la prisión. Fueron 4 cartas que Pablo escribió mientras tuvo un periodo de prisión prolongado, pero que han sido de mucha bendición para toda la iglesia desde hace 2000 años. Creo que ni el mismo Pablo se pudo imaginar lo que el Señor pretendía con esta situación. Vamos a hacer un recuento histórico, en estos capítulos iniciales, antes de continuar con la siguiente carta, poder ver un poco qué son estas cartas de prisión. Estamos hablando de Efesios, que ya lo vimos, Filipenses, Colosenses y la carta de Filemón. Estas 4 cartas fueron escritas en el mismo periodo. Se cree que más o menos fue entre el año 56 y 57. Pablo tuvo 2 episodios de prisión prolongado, que fue el de Cesarea y también el de Roma. Entonces se discrepa un poco en cuál lugar escribió cuál, porque en realidad no hay una claridad. Sin embargo, pues vamos a mirar algunos hechos que nos van a traer luz de la situación alrededor que ocupó la escritura. Entonces, creemos tenemos la certeza de que fue después del tercer viaje misionero. Entonces, este viaje fue entre Asia Menor y Jerusalén, donde Pablo recolectó algunas ofrendas para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando una crisis muy fuerte. Entonces, con el equipo que él llevaba de hermanos, comenzaron a recolectar en las diferentes ciudades y puertos donde ellos estaban pasando, pues esas ofrendas, y él iba con mucho ánimo para poder llevar eso a Jerusalén. Y igual vamos a abarcar qué fue lo que sucedió allí. Eh, ellos iban a ese viaje y paran en Mileto, ¿sí? Y que es una ciudad que queda cerca a Éfeso. Entonces, Pablo ya nos estaba dando unos visos de que él sabía lo que le iba a suceder. Y entonces nos dice, aquí vamos a leer Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24, para que lo leamos. Dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí ya Pablo nos está dando unos visos muy fuertes de que ya el Espíritu le estaba dando testimonio. ¿Y cómo el Espíritu habla? Habla a través de la iglesia. ¿Y cómo se habla a través de la iglesia? Pues creemos que en estos puntos es muy posible que Dios haya utilizado a los hermanos que tienen el don de profecía. Y le hablaban en cada una de las ciudades y pueblos que ellos visitaban, que fueron muchas ciudades y pueblos que ellos visitaron. Entonces le daban testimonio. Pero fíjense en la actitud que Pablo tenía frente a la tribulación y frente a esa prueba que iba a dar. Entonces es de anotar esa valentía que Pablo tuvo para poder decir, voy a obedecer y no estimo mi propia vida. Y es algo que podemos reflexionar ahora al final para que lo meditemos. Cuando él después de Mileto y otras ciudades intermedias, él llega a Cesarea y se queda allí. Los hermanos no le advierten de los peligros que podían encontrar en Jerusalén. Y los hermanos lo querían cuidar. Aún se habla de la historia del profeta que se ató de manos y pies para poderle simbolizar y llevarle el mensaje a él físico de que iba a ser encarcelado, atado, ¿sí? Porque hoy tenemos que entender primero que las cárceles de aquella época no tenían los derechos humanos, no tenían los lujos o las pretensiones que hoy en día en ciertos lugares hay cárceles, las comodidades. Definitivamente una cárcel era un lugar muy deprimente, era un lugar donde no se respetaba la vida de nadie.
y donde los gobernadores o dirigentes no les interesaba para nada la calidad de vida. O sea que el tiempo que Pablo iba a permanecer allí, pues iba a ser muy complicado porque físicamente iba a ser muy probado. Entonces los hermanos no querían que él pasara, querían cuidar al hermano. Era un hermano precioso, era un hermano muy valioso, y todos los hermanos lo querían. Sin embargo, miremos lo que dice Hechos capítulo 21, versículo 13. Miren lo que dice. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ver ese coraje y ver esa relación que Pablo tenía con Dios, sabiendo que el Espíritu Santo lo estaba cuidando y conociendo que Dios obra de maneras misteriosas. Él sabía que Dios tenía un propósito allí. Él sabía que estando allí en la cárcel, Dios iba a usar ese medio para poder expandir más el Evangelio del Reino. Cosa que fue así, porque hoy tenemos el testimonio de estas 4 preciosas epístolas. El libro de los Efesios nos lo saboreamos, nos lo desmenuzamos versículo por versículo. Y es el tiempo, el devocional para hacerlo. Y ahora las demás cartas, Colosenses, Filipenses, Filemón, son cartas que vamos a ir desmenuzando y vamos a ir edificándonos para rescatar ese valioso sacrificio que hizo nuestro hermano mayor allí, Pablo, para poderse dejar inspirar por el Espíritu Santo y que llegaran esos textos hoy en día a nosotros y los podamos leer de consuelo. Y aquí es donde nosotros podemos mirar como la parte práctica, poder entender estas 2 cosas que Pablo tenía claras. La primera, que el Espíritu Santo siempre lo iba a estar cuidando. ¿Tú tienes esa certeza de que el Espíritu Santo te esté cuidando? Que no importa la prueba, la dificultad, porque las personas dicen: yo quiero que Dios me pruebe, yo quiero que Dios me cuide sin ser probado, sin pasar una tribulación. Y quiero decirte que no es de esa manera. Y Pablo, miren lo que hizo. Él entendía que el Espíritu Santo lo iba a cuidar. No le tengas temor a pasar una tribulación o una prueba. Desde que tú tengas la confianza de que el Espíritu Santo te está guardando, Él te va a ayudar a pasar esa situación. No sé cuál situación tengas. Si es en tu trabajo, si es en el área espiritual, si es en tu matrimonio. ¿Qué prueba te estás pasando tú que no quisieras pasar? Lo que tienes que tener convicción es que el Espíritu Santo te esté cuidando. Y la otra, Dios obra de maneras misteriosas. Muchas veces Dios coloca a tu lado personas, coloca su iglesia, pero muchas veces no es el panorama ni es la idea que tú tienes. Nosotros trabajamos un modelo de iglesia para la audiencia que no nos conoce, que es iglesia en casa. Y muchas veces las personas se preguntan: no, pero ¿y dónde está la reunión de jóvenes? ¿Y dónde está la escuela dominical? ¿Y dónde está el grupo de las damas doradas? ¿Dónde está el grupo de...? Todo funciona dentro de la iglesia, pero funciona desde la perspectiva bíblica. Desde un contexto, como lo dice la palabra, somos una familia. Allí los jóvenes son edificados, allí los jóvenes participan, allí los jóvenes comparten, allí los jóvenes se conocen con otros jóvenes de otras localidades, de otros países. Ahora, a final de este mes, vamos a tener un encuentro internacional de jóvenes, al cual pues estamos invitando a todos aquellos jóvenes que quieren participar para que se inscriban. Escríbanos aquí mismo y nosotros les indicaremos con quién y cuándo se deben conectar. Pero hay espacios, el Señor nos permite tener esos espacios porque ese estereotipo o modelo moderno que el hombre ha implantado no necesariamente es el mejor resultado que da. Mas si hacemos el modelo que dice la palabra como lo dice, así como Pablo lo hizo, voy a Jerusalén, así voy a ser encarcelado y atado. Si yo obedezco y hago, y Señor, voy a hacer la iglesia como tú la haces, pues voy a tener los réditos en mi vida, en mi familia, en la iglesia, y va a ser una gran bendición. Vale la pena obedecerle al Señor. Y Pablo tenía ese tercer punto. Era obediente, a pesar de. No sabemos hoy en día si nosotros tuviéramos esa valentía de saber de que después de 3 viajes misioneros exhaustivos, grandes, inmensos, pasando por muchas situaciones difíciles, supiera uno que
va a terminar su coronación, su carrera, en prisión. Entonces, mis amados, tengamos un tiempo de oración. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo tan especial. Te pedimos, Señor, que por favor podamos entender que tu Espíritu nos está guardando. Podamos comprender que tú obras de maneras misteriosas, pero asombrosas. Y que nosotros solamente necesitamos es obedecer. Al obedecer, encontramos el sentido de lo que tú quieres hacer con nosotros. Por eso, Señor, quiero orar por cada hermano allí para que sea fortalecido en su fe y pueda crecer. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos, continuamos entonces con este estudio devocional. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.